En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Papa Francisco: el Evangelio de hoy nos presenta el diálogo entre Pedro y Jesús, que tiene lugar tras el encuentro con aquel hombre rico que prefirió sus riquezas a seguir a Jesús. Cuando Jesús le dijo: solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Aquel hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús dijo entonces a los discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. En el Evangelio de hoy, Pedro asegura a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Como si dijera: ¿y a nosotros qué? ¿Cuál será nuestro salario? Lo hemos dejado todo. Los ricos que no han dejado nada, aquel hombre que no quería dejar sus riquezas, los que confían en las riquezas, no entrarán en el reino de Dios. Y para nosotros, ¿cuál será la ganancia? Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Jesús responde de una manera diferente a la esperada por los discípulos, pues no habla de riquezas, sino que en cambio promete la herencia del reino de los cielos, pero con persecuciones, con la cruz. Pero cuando un cristiano está apegado a los bienes, hace el mal papel de un cristiano que quiere tener dos cosas: el cielo y la tierra. Jesús habla claramente de cruz, de persecuciones, es decir, de negarse a sí mismo, sufrir la cruz de cada día. Por su parte, los discípulos tenían esta tentación: seguir a Jesús, pero ¿cuál será el final de este buen negocio? Pensemos en la madre de Santiago y Juan cuando pidió a Jesús un sitio para sus hijos. A este nómbralo primer ministro y a este ministro de Economía. Era el interés mundano en el seguimiento de Jesús. Pero después el corazón de estos discípulos fue purificado hasta Pentecostés, cuando lo comprendieron todo. La gratuidad en el seguimiento de Jesús es la respuesta a la gratuidad del amor y salvación que nos da Él. Cuando se quiere estar con Jesús y con el mundo, con la pobreza y con la riqueza, surge un cristianismo a medias que busca la ganancia material. Es el espíritu de la mundanidad. La clave para comprender este discurso de Jesús, 100 veces más, pero con la cruz, es la última expresión. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Es decir, la clave es el servicio.
El de ustedes que quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. No por casualidad, al decir estas palabras, Jesús tomó un niño y lo mostró. Seguir a Jesús desde el punto de vista humano no es un buen negocio. Se trata de servir. Por lo demás, es exactamente lo que hizo Él. Si el Señor te da la posibilidad de ser el primero, tú debes comportarte como el último, es decir, con actitud de servicio. Y si el Señor te da la posibilidad de tener bienes, te debes comportar con actitud de servicio, es decir, para los demás. Son tres cosas, tres escalones los que nos alejan de Jesús: las riquezas, la vanidad y el orgullo. Por eso las riquezas son tan peligrosas. Te llevan inmediatamente a la vanidad y te crees importante. Pero cuando te crees importante, se te sube la cabeza, te llenas de soberbia y te pierdes. Es por eso que Jesús nos recuerda el camino. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y quien es el primero entre ustedes, que sea el servidor de todos. Es un camino de abajamiento, el mismo camino recorrido por Él. A Jesús este trabajo de catequesis a los discípulos le costó mucho tiempo, porque no entendían bien. También nosotros tenemos que pedir al Señor que nos enseñe este camino, esta ciencia del servicio, esta ciencia de la humildad, esta ciencia de ser los últimos para servir a los demás. No es algo bueno ver a un cristiano que quiera las dos cosas: seguir a Jesús y los bienes terrenos, seguir a Jesús y la mundanidad. Es un contratestimonio que aleja a la gente de Jesús. Pensemos de nuevo en la pregunta de Pedro: lo hemos dejado todo, ¿cómo nos pagarás? Y tengamos bien presente la respuesta de Jesús, porque el precio que Él nos dará será asemejarnos a Él. Este será el salario, y asemejarse a Jesús es un gran salario. Que nuestra Madre bendita nos ayude a poner verdaderamente nuestro corazón en su Hijo Jesucristo, a dejarlo todo por amor a Él y a saber servir a todos por amor a Él. Y mañana es miércoles de ceniza. Este día, al igual que el Viernes Santo, es un día de ayuno y de abstinencia de comer carne. El ayuno que nos pide la Iglesia estos 2 días, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, consiste en desayunar y cenar muy poquito, menos de lo habitual, y almorzar normalmente, y no hacer refacción. Evidentemente se trata de sentir un poquito de hambre. Ese es precisamente el sacrificio que le ofrecemos a Dios. Por supuesto, no deben hacer este ayuno las personas con alguna enfermedad seria o alguna otra causa razonable. Por ejemplo, no deben ayunar personas con gastritis. Y si alguien desea hacer un ayuno más fuerte, debe consultarlo por prudencia y humildad, consultarlo antes con su confesor o con su director espiritual. También son días de abstinencia de comer carne de res, de pollo o de cerdo. Pero hay que entender el sentido de esta norma. No se trata de evitar comer carne, pero darse un banquete de pescado o de mariscos. Esto sería haber perdido totalmente el sentido de la penitencia. Tanto el ayuno como la abstinencia son 2 pequeños sacrificios que le ofrecemos a Dios Padre en unión con los sufrimientos de su Hijo Jesucristo en la cruz. En realidad, lo más importante es el espíritu con el que hemos de vivir toda la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de conversión y penitencia. La Cuaresma es un tiempo para arrepentirnos más de nuestros pecados, contemplando la dolorosa pasión que Jesucristo sufrió para pagar por esos pecados, salvarnos del castigo del infierno y abrirnos las puertas del cielo. La Cuaresma es un tiempo para decirle de corazón al Señor, con las palabras y con las obras: Señor, perdona mis pecados, conviérteme a ti, aparta de mí lo que me aparte de ti. Que el centro de mi vida seas tú, solo tú, mi Dios y Señor. Y rezamos por la salud del Papa Francisco. Dios Todopoderoso y Eterno,
Tú eres la salud eterna de los que creen en ti. Escucha nuestras oraciones por tu siervo enfermo, el Papa Francisco, para quien imploramos la ayuda de tu tierna misericordia. Madre bendita, salud de los enfermos, ruega por el Papa Francisco. Amén.